Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio se llama La sociedad sin contacto. Este libro explora una pregunta que la mayoría de nosotros enfrentamos en la sociedad moderna, porque nos sentimos cada vez más solos. En la sociedad moderna, parece que todo el mundo se está convirtiendo en una isla aislada unos de otros. En la era de Internet, rara vez vamos a comprar a mercados fuera de línea. Nos estamos adaptando gradualmente al trabajo desde casa a larga distancia y al aprendizaje en línea. Parece que Podemos manténgase alejado de todos e incluso viva una vida sin contacto. Hace algún tiempo circuló en Internet un gráfico de niveles de soledad muy popular. Ir al supermercado o ver una película solo tiene un nivel más bajo de soledad. Si el índice de soledad es más alto, es comer estofado solo. Ver el mar, llegar al nivel más solitario, es decir, moverse solo o operarse solo. Casualmente, fui hospitalizado solo para una apendicectomía en 2021. Al ver esta escala de soledad, no pude evitar suspirar de que había caído en una situación tan solitaria. Los suspiros atrajeron a los colegas a mi alrededor. Lo que no esperaba era que entre las pocas personas, tantas como 3 habían tenido experiencias similares. Desde este punto de vista, la soledad hoy ya no es solo una experiencia emocional para unas pocas personas, sino que se está convirtiendo en un fenómeno social más común de lo que imaginábamos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Es posible que haya escuchado muchas explicaciones relacionadas antes. Por ejemplo, la competencia social es feroz, el ritmo de vida de las personas se está acelerando, la presión laboral es alta y no tienen tiempo para socializar. Otro ejemplo es el auge de las redes sociales, la gente pasa más tiempo en virtual socialmente, etc. Estas explicaciones parecen tener sentido, pero inevitablemente dan a la gente la sensación de que escuchar tus palabras es como escuchar tus palabras. El poder explicativo y la capacidad de persuasión todavía son algo deficientes y es posible que no nos dejen una impresión profunda. El libro del que vamos a hablar intenta responder desde una perspectiva muy novedosa porque la soledad de las personas es cada vez más intensa en esta época. La respuesta en una frase es, en la sociedad moderna, el contacto físico de las personas entre sí es cada vez menor. El contacto físico es un factor clave que afecta la soledad. Además de discutir los resultados de la investigación en psicología, el autor de este libro también intenta explicar la soledad común de la gente moderna desde una perspectiva más macro, como el pensamiento colectivo, la política jurídica, etc. Hablaremos de estos en detalle a continuación. La autora de este libro es Elisabeth von Taden, una famosa periodista y escritora alemana. Debido a su condición de periodista, el autor utilizó principalmente entrevistas a expertos y recopiló información de múltiples fuentes para escribir este libro. La ventaja es que está bien referenciado y es rico en casos, pero también tiene desventajas. La lógica es un poco imprecisa, el proceso de entrevistas con los científicos se describe en detalle, pero las conclusiones científicas no se resumen lo suficientemente bien. En definitiva, es un poco difícil de leer. Por lo tanto, al interpretar este libro, además de eliminar lo complejo y simplificarlo, y encontrar una línea principal lógica más clara, para profundizar más este tema, también consultamos a académicos que se dedican a la psicología y el cerebro. Investigación científica en las universidades. Verifique las publicaciones principales publicadas en los campos relevantes en los últimos 2 años para garantizar la naturaleza científica y la actualidad del contenido. A continuación, lo dividiremos en 2 partes para hablar específicamente de cuestiones sociales relacionadas con la soledad. En la primera parte, partimos de una perspectiva interna y hablamos de una base fisiológica importante de la soledad, el comportamiento de contacto. Centrarse en el impacto del contacto físico en la salud mental de las personas. En la segunda parte, desde una perspectiva externa más macro, hablemos de qué factores en la sociedad moderna conducen a cada vez menos contacto físico entre las personas y al creciente sentimiento de soledad de las personas. Primera parte. A continuación, entramos oficialmente en la primera parte. Hablemos del profundo impacto que tiene el contacto físico en nuestra salud mental y experiencia de soledad. Veamos primero un caso real bastante cruel. En la década de 1960, Rumanía estaba a punto de enfrentar un problema de escasez de población, y el entonces gobernante Nicolae Ceausescu promulgó un famoso proyecto de ley. Este proyecto de ley exige que cada pareja tenga al menos 4 hijos y declara ilegales la anticoncepción y el aborto excepto en circunstancias especiales. Esta ley duró 23 años, durante los cuales nacieron en Rumanía 2 millones de bebés más que antes. Sin embargo, esta política no trajo gloria a la economía rumana, sino que dio a luz a un gran número de niños no deseados. Las familias originales de estos niños no pudieron soportar la pesada responsabilidad de criarlos, por lo que un gran número de recién nacidos fueron abandonados. Estos bebés abandonados inundaron orfanatos. Muchos orfanatos están abrumados y cada miembro del personal cuida a decenas de niños. En 1989, tras la caída del gobierno de Ceausescu, el mundo exterior descubrió estos infernales orfanatos. Según estadísticas posteriores del gobierno rumano, en la década de 1990, más de 200.000 niños abandonados vivían en esas condiciones. Más tarde, la American Broadcasting Company convirtió esta cruel historia en un documental y el contenido de la película fue impactante.
Era como si hubieran arrojado a estos niños a un almacén. El único momento en que tienen contacto con las personas es al alimentar y cambiar pañales. Aparte de los movimientos mecánicos y las expresiones indiferentes del personal, nadie los acarició ni abrazó. Tampoco tienen juguetes, rara vez gatean o caminan y su gama de actividades se limita a una cuna sucia. Después de que estos niños salieron del orfanato, tuvieron comportamientos extraños, a menudo balanceaban sus cuerpos hacia adelante y hacia atrás y se golpeaban la cabeza contra la pared. Esto es muy similar al comportamiento de los primates sin el cuidado de su madre cuando se autoestimulan y se automutilan. Más tarde, los científicos también realizaron observaciones e investigaciones continuas sobre estos niños y descubrieron que la experiencia de crecer en el orfanato había causado un daño continuo y enorme a muchos de ellos física y mentalmente. En particular, sus capacidades cognitivas y emocionales son significativamente deficientes. La falta de contacto físico adecuado durante mucho tiempo es una razón importante para estos defectos. Es posible que haya oído hablar del famoso experimento del mono Rhesus, que es el primer estudio documentado sobre el contacto físico. Los investigadores crearon dos modelos de madres para monos bebés, una es una madre de metal con un biberón pegado al pecho y los monos pueden obtener alimento de la madre de metal, la otra es una madre de terciopelo con un cuerpo blando pero sin estructura. El mono bebé no puede comer comida del biberón. Se descubrió que los cachorros generalmente preferían a la madre aterciopelada que no tenía comida y la abrazaba fuertemente. Solo cuando tenga hambre se acercará a la madre de metal y chupará unos sorbos de leche. El autor entrevistó especialmente al profesor Grunwald, un famoso experto alemán en investigación táctil. Según el profesor Grunwald, el tacto se considera la madre de todos los sentidos. Las yemas de los dedos de los primates son extremadamente sensibles. La cutícula que las recubre es rica en terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos y glándulas. Cada yema tiene un promedio de 600 receptores de presión y tacto. A través de estos receptores percibimos el mundo, nuestro propio cuerpo y el de los demás, a través de estos receptores establecemos conexiones con el mundo exterior e interactuamos con el mundo. Investigaciones posteriores muestran que el tacto tiene un sistema dual de transmisión y codificación. Uno de los sistemas es la función básica del tacto, que se utiliza para percibir el tamaño, la forma y la textura de las cosas externas, y es un componente discriminativo del tacto. En la piel del cuerpo humano también existe una fibra conductora llamada Z-Touch, que es la principal responsable del componente emocional del tacto y está relacionada con la sensación placentera del tacto. Esta función táctil, responsable de la percepción emocional, está muy relacionada con el tema de la soledad del que hablamos hoy. Aquellos comportamientos de contacto utilizados para expresar amor, cuidado, aprecio y otros sentimientos tienen un término especial, toque afectivo. En el libro, el profesor Grunwald dice que además de proporcionar las condiciones necesarias para la supervivencia y el crecimiento, la estimulación provocada por el contacto físico también puede mejorar el sistema inmunológico humano e inhibir la inflamación. El contacto amable también puede aliviar los sentimientos de miedo, calmar la respiración y relajar los músculos esqueléticos. El tacto también estimula la secreción de oxitocina, que reduce la presión arterial. Otros estudios han descubierto que los humanos aún pueden sobrevivir sin visión, oído ni olfato, pero una vez que pierdan el contacto con la piel y no puedan ser tocados ni acariciados, no podrán crecer normalmente. Cuando los seres humanos se ven privados de contacto físico, experimentan una ansiedad extrema, se vuelven inseguros de su propia existencia y viven con miedo y estrés crónicos. Estos son los efectos del toque emocional. Pero tenga en cuenta que el contacto emocional es, en última instancia, una experiencia subjetiva. Diferentes personas experimentan el tacto de manera diferente. Por ejemplo, el contacto de la madre representa consuelo, atención y amor. Los niños que son acariciados con frecuencia asociarán gradualmente este tipo de contacto con el amor de sus cuidadores, formando una experiencia interna positiva del contacto físico. Lo correspondiente es estar privado del tacto. Las personas que han sufrido abuso pueden incluso desarrollar una experiencia interna negativa del tacto y, a menudo, se resienten y temen ser tocadas. Echemos un vistazo más de cerca a qué factores afectan nuestros sentimientos sobre el toque emocional. Primero, están esas primeras experiencias con el contacto físico. El experimento con el mono Rhesus que mencionamos anteriormente y el ejemplo del orfanato rumano pueden ilustrar bien que la experiencia del tacto en los primeros años de entrada a este mundo es casi decisiva para el crecimiento individual. Los psicólogos han descubierto que el contacto emocional puede aumentar la confianza y la seguridad, lo que está relacionado con la interacción táctil entre madre e hijo en una etapa temprana de la vida. Durante la infancia, los niños están siempre en brazos de los adultos. Las caricias y palmaditas de la madre son conexiones importantes entre el niño y el mundo. El tacto satisface la necesidad de apego del niño. En las primeras experiencias de los niños, el contacto de los padres se asocia con significados positivos como cuidado, protección e importancia. Durante el desarrollo posterior, los individuos interpretarán el contacto de los demás en términos positivos. También hay estudios realizados por psicólogos sobre la privación táctil y la aversión al tacto. Los huérfanos que crecieron en instituciones sociales fueron tocados con menos frecuencia. Los bebés cuyas madres son propensas a la depresión también son tocados con mucha menos frecuencia.
El resultado es que el desarrollo cognitivo y neurológico de los niños está relativamente retrasado y muchos bebés se tocan más a sí mismos, lo que puede verse como un comportamiento compensatorio por la falta de contacto interpersonal. En resumen, los ejemplos positivos y negativos anteriores se pueden explicar desde una perspectiva más amplia, es decir, los patrones de relaciones sociales en la infancia se fortalecen a lo largo de la vida y las respuestas emocionales al tacto también se trasladan a la edad adulta. Además de nuestras propias experiencias tempranas, los factores socioculturales también tienen un impacto importante en la experiencia táctil y nuestra salud mental. Los estudios han encontrado que en los países occidentales, representados por el Reino Unido, y en los países orientales, representados por Japón, el grado en que las personas permiten el contacto físico está altamente correlacionado con el grado de intimidad emocional entre dos personas. En otras palabras, generalmente se cree que cuanto más íntima es la relación, más receptivo es uno al contacto físico de la otra persona. Las personas construyen conexiones emocionales a través del tacto y existen similitudes transculturales entre Oriente y Occidente a este respecto. Pero en la cultura occidental, la gente se siente más agradable con el contacto social. Los orientales son generalmente más conservadores y reducirán en gran medida la frecuencia de los toques en las relaciones no íntimas. Otros estudios han demostrado que si vives en una cultura social que pone mayor énfasis en las relaciones interpersonales, cálidas, serás más receptivo al contacto físico y experimentarás un mayor nivel de comodidad con el contacto. Este resultado muestra que las actitudes de los individuos hacia el contacto emocional son básicamente consistentes con las normas étnicas y culturales. Otro aspecto de la influencia cultural son los roles de género. Hombres y mujeres tienen diferentes hábitos de contacto. Bajo la influencia de la cultura tradicional, los hombres necesitan tener un mayor sentido de competitividad y control. Cuando tocan, utilizan las manos con más frecuencia. El toque de la mano suele tener un significado dominante. Las mujeres, por otro lado, son más propensas a interpretar el tacto de los demás como un gesto cálido y amistoso, y realizan más toques sin manos, como abrazos. Las mujeres también tienden a encontrar el contacto emocional más placentero que los hombres. Los anteriores son efectos de factores sociales y culturales. En resumen, el contacto físico, especialmente el contacto emocional, tiene un impacto importante tanto en el crecimiento de la primera infancia como en la salud física y mental de cada uno de nosotros. La razón por la que nos sentimos solos se debe en gran medida a la falta de esta importante base fisiológica del contacto físico. Nuestra experiencia del contacto emocional también se ve afectada por las experiencias tempranas y el entorno social y cultural. Como se mencionó anteriormente, el contacto emocional es un factor positivo en la salud mental. Pero sabemos que el contacto físico excesivo también puede causar malestar a las personas e incluso representar amenazas a la salud y la seguridad. Entonces, ¿cuál es el límite apropiado para el comportamiento de contacto? De hecho, actualmente no existe ninguna investigación que pueda dar una conclusión concluyente sobre este tema. Esta es exactamente la cuestión que el autor quiere explorar en este libro. Con la mejora de nuestros sistemas, leyes y regulaciones sociales, nuestra protección de la seguridad humana individual ha alcanzado un nivel sin precedentes. A medida que la economía continúa desarrollándose, nuestra sensibilidad hacia el espacio también está cambiando. Pero precisamente por esta razón, poco a poco vamos aumentando la distancia entre nosotros en el espacio físico, y el contacto físico que recibimos va disminuyendo poco a poco. Quizás este sea el núcleo de este libro: anhelamos el contacto emocional y tememos la amenaza que conlleva. Ni muy cerca ni muy lejos, siempre buscamos el equilibrio entre ambos. Pero el hecho actual es que las fuerzas combinadas formadas por la sociedad inevitablemente ampliarán cada vez más nuestra distancia física. Por tanto, aunque esta experiencia de soledad no es nuestra intención, sí es un resultado determinado por nuestra propia decisión colectiva. La segunda parte. A continuación, veamos más de cerca qué factores hacen que cada vez tengamos menos contacto entre nosotros y nos hagan sentir cada vez más solos. En general, el autor cree que en la sociedad moderna la razón por la que nos sentimos solos es la conciencia del espacio propio. Esto no solo hace que expandamos inconscientemente nuestros límites físicos y mentales. En el mundo objetivo, el tamaño de nuestro espacio personal demuestra nuestro estatus e identidad, y es un símbolo de nuestra entrada a la civilización moderna. En el mundo espiritual, también enfatizamos constantemente que somos individuos únicos. Sin embargo, cuanto mayor sea el espacio del yo, mayor será la distancia absoluta entre nosotros y los demás. Esta es la lógica subyacente que hace que la gente moderna se sienta generalmente sola. Tomemos dos ejemplos del libro para observar el proceso de despertar de la conciencia del espacio personal. En la sociedad moderna, el primer y más directo factor que hace que las personas despierten su conciencia del espacio personal, expandan gradualmente el espacio físico entre ellos y reduzcan el contacto físico son las leyes y regulaciones para proteger nuestros cuerpos de cualquier daño. Siendo mejorado. Por supuesto, puedes pensar que es normal que nuestra seguridad física esté protegida por la ley, pero ¿cómo promueve esto el despertar de la conciencia del espacio personal y nos hace sentir cada vez más solos?
La idea que el autor quiere expresar es probablemente la siguiente: en primer lugar, debemos saber que el hecho de que ahora estamos acostumbrados a que el cuerpo humano debe ser protegido e inviolable por cualquier persona, solo ha sido considerado como un hermoso ideal en el largo proceso histórico existente. Antes de ingresar a la sociedad moderna, muchas áreas del mundo estaban llenas de conflictos violentos, leyes penales severas y guerras. La supervivencia humana no se ha convertido realmente en un derecho. Si quieres sobrevivir, básicamente dependes de la capacidad o, lo que es más importante, de la suerte. Así pues, en tales circunstancias, una persona pobre que vive en las clases media y baja no suele sentirse sola, sino que lo que más probablemente siente es la ansiedad y el miedo que le provoca la presión de la supervivencia. La soledad es un sentimiento único que solo pueden experimentar los nobles o las personas bien educadas de la clase alta de la sociedad. Verá, los sentimientos sobre la soledad que podemos leer hoy, como en nuestros poemas tan, pensando en el largo viaje del cielo y la tierra, derramo lágrimas solo con tristeza, un otoño triste es a menudo un invitado entre miles de millas, y estoy solo en el escenario con 100 años de enfermedad, etc. Es una emoción que solo los intelectuales pueden generar. En este momento, si las caricias pueden promover la salud física y mental, no es una cuestión que la gente común deba considerar. Es posible que los padres estén pensando más en cómo permitir que el niño sobreviva con éxito y luego vaya a trabajar al campo. No fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial que los derechos básicos de los seres humanos lograron avances sustanciales y tuvieron un impacto histórico con la promulgación de una serie de proyectos de ley y documentos legales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, en Alemania, donde se encuentra el autor, no fue hasta 1949 que el cuerpo humano tuvo por primera vez el derecho a ser protegido por la ley. Este año Alemania aprobó la ley básica, que incluye un artículo: toda persona tiene derecho a la vida y a no sufrir daños corporales. Pero, ¿ha notado que el autor también enfatiza aquí que este progreso en los derechos humanos y nuestras emociones forman una combinación bastante contradictoria? ¿La vida de todos debe estar protegida de la violencia? Nuestros cuerpos empiezan a tener dignidad. Esto nos hace sentir claramente que también somos personas independientes. Pero al mismo tiempo, también admitimos inevitablemente que comenzamos a separarnos gradualmente de los demás en el espacio. En otras palabras, a medida que las leyes y regulaciones mejoran gradualmente, cada uno de nosotros comienza a disfrutar de un espacio de vida independiente. Al mismo tiempo, prestamos constantemente atención a la inviolabilidad de nuestro llamado espacio seguro. Una vez que las personas tienen conciencia de su propio espacio, inconscientemente pondrán conceptualmente una distancia entre ellos y los demás. Psicológicamente, el coste de nuestro contacto emocional con los demás comienza a aparecer y aumenta paulatinamente. Anhelamos que nuestros cuerpos estén protegidos y nos molesta el acceso irrestricto que otros tienen a nosotros. Por tanto, desde esta perspectiva, la protección jurídica de nuestra seguridad personal es el motivo más directo para la reducción del contacto físico entre personas. Esta razón ha aumentado aún más nuestra distancia social y psicológica entre nosotros, pero está lejos de ser suficiente para promover un aumento de nuestra soledad. Se trata del segundo factor que promueve el despertar de la conciencia del espacio personal, el proceso de urbanización y nuestra búsqueda de un entorno de vida. En realidad, esto no es difícil de entender. Con el desarrollo de las ciudades modernas, hemos visto las posibilidades de varios entornos de vida. Si es posible, espero que mi residencia sea más grande y espaciosa. Pero durante mucho tiempo, especialmente en las ciudades, las condiciones de vida de la gran mayoría de la gente eran bastante pobres. Tomemos como ejemplo Alemania, donde se encuentra el autor. Berlín en 1903 estaba lleno de gente. El número de habitantes de esta metrópoli ha aumentado en casi 2 millones en tan solo unos años. El resultado de esta afluencia a gran escala de personas a las ciudades es que casi la mitad de la población vive en apartamentos pequeños y estrechos. Los apartamentos suelen tener una sola habitación con calefacción y en cada habitación viven una media de 4 personas. Según las estadísticas, alrededor de 1910 709.000 berlineses vivían en un entorno tan hacinado. Obviamente, es difícil que las personas se sientan solas en un entorno de vida tan duro. Por el contrario, el autor dijo que debido a la aglomeración de la ciudad, los cuerpos de las personas se tocan involuntariamente al pasar, lo que evoca el deseo de distancia. Los individuos se cierran y establecen límites con el mundo exterior para sentir su propia existencia. La gente empezó a tener esta idea: como personas individuales y dignas, debían tratar de evitar el contacto físico y mantener distancia con los demás para evitar ser perjudicados por factores fuera de su control. Desde esta perspectiva, en la sociedad moderna, las personas propensas a la soledad también pueden pertenecer a aquellas que tienen su propia residencia independiente. Su sentido del espacio personal es más fuerte y tienen un espacio personal más amplio en el mundo real. Esto confirma una vez más lo que mencionamos anteriormente, el núcleo de este libro. Nuestra percepción de la distancia es una contradicción bastante sutil. Por supuesto que queremos estar cerca de los demás, pero cada uno de nosotros exige su propio espacio y, sobre todo, buscamos tener una residencia propia, independiente y espaciosa. Como dice el autor, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, siempre estamos buscando un equilibrio entre ambos.
Hace un momento seguimos al autor para comprender las razones del aumento de la soledad entre la gente moderna desde la perspectiva de la evolución de las ideas colectivas sociales. En resumen, el despertar de la conciencia del espacio personal nos hace intentar distanciarnos de los demás en todas las dimensiones de la vida social. Y es precisamente este comportamiento el que hace que reduzcamos objetivamente nuestras oportunidades de contactar con los demás, haciéndonos sentir solos. Ahora, repasémoslo brevemente. El contacto físico, especialmente el toque emocional, afecta en gran medida nuestra experiencia de soledad y juega un papel extremadamente importante en nuestra salud mental y crecimiento personal. En la sociedad moderna, una razón muy importante por la que nuestro sentimiento de soledad es cada vez más fuerte es que la frecuencia del contacto emocional entre nosotros disminuye constantemente. Entonces, ¿cuál es el motivo de la disminución en la frecuencia del tacto? Desde una perspectiva más macrosocial, se debe a que con el avance de una serie de procesos de modernización, como la mejora del sistema legal y la urbanización, hemos despertado colectivamente a un tipo de conciencia, la conciencia del espacio propio. Ya sea la distancia física en la realidad o la independencia espiritual y el individualismo, todos en la sociedad moderna se esfuerzan por perseguir la expansión continua de su propio espacio. Es precisamente este proceso el que separa y amplía la distancia entre las personas. Como resultado, el costo del contacto emocional aumenta y las oportunidades de contacto disminuyen. Esta es una gran razón por la que nos sentimos solos. Finalmente, pensemos en una pregunta central de este libro. Ya que el autor dijo, ambos anhelamos el contacto emocional y al mismo tiempo tememos la amenaza que trae consigo el contacto, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, siempre estamos buscando un equilibrio entre los dos. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre ambos, que no solo satisfaga nuestras necesidades de contacto y apego mutuo, sino que también garantice que nuestro espacio personal no sea violado en todo momento? La revista académica Advances in Psychological Science publicó un artículo en 2022 que mencionaba que los científicos están tratando de encontrar mejores soluciones desde una perspectiva técnica, entre las cuales el toque mediado y el toque sustituto son puntos críticos de investigación. Hablemos primero del toque mediado, que es una estimulación táctil emocional mediada y dominada por computadoras, que integra campos multidisciplinarios como la computación afectiva, la tecnología táctil y la experiencia del usuario. Dos personas que están muy separadas pueden establecer un contacto virtual con la ayuda de dispositivos intermediarios, como objetos tangibles, robots y artículos portátiles. Puede agregar información táctil, de temperatura, vibración y otra información para simular la experiencia táctil en una interacción real. También puede promover la comunicación emocional y mejorar la intimidad entre las dos partes. Mire, en lugar de tocar, nuevamente. El toque de reemplazo no implica interacción con otras personas, sino que reemplaza el contacto interpersonal real con algún tipo de estimulación, que desencadena actividad en la corteza somatosensorial del cerebro y brinda a las personas una experiencia similar al tacto. La ventaja de reemplazar el tacto es que induce una experiencia táctil virtual en el cerebro, lo que permite a las personas experimentar los beneficios del tacto sin estar restringidos por la forma. Tocarse a uno mismo, a las mascotas, a los objetos, etc. Puede convertirse en objetos reemplazados. Algunos investigadores dijeron, aunque todavía quedan muchos problemas técnicos sin resolver en estas dos tecnologías, vale la pena esperar con ansias su amplio desarrollo y espacio de aplicación. No solo pueden resolver cuestiones éticas en campos profesionales como la medicina y la psicoterapia, sino que también sirven como método de intervención transicional o alternativo para ayudar a las personas con autismo, etc., a evitar el contacto real para adaptarse y aceptar el contacto emocional, y corregir actitudes negativas. Hacia el tacto modo experiencia. Esta es la solución que está dando la ciencia. Pero dicho esto, como seres humanos emocionales, todavía anhelamos el contacto real y amamos más. Tal vez en este momento todavía estés trabajando duro para expandir tu espacio personal, o tal vez te sientas solo a menudo. Pero a través de este libro de escucha, puedes al menos hacer una cosa más a menudo, por las personas que amas y aprecias, no seas tacaño al expresarles tu amor. Un psicólogo dijo una vez, la gente necesita 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 abrazos para vivir y 12 abrazos para crecer. Este es el final de este programa, ¿cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?